paz también es validar. Cuando hablamos de paz, comúnmente hablamos de un lugar en donde no están presentes las violencias evidentes. Y cuando hablamos del riesgo suicida, lamentablemente todavía hay muchas miradas estigmatizantes, mitificantes, reduccionistas, que no abordan pertinentemente esta temática, especialmente cuando se asocia justo. Ayer, antier, ocurre un caso en donde diversos medios de comunicación han asociado violencia y suicidio. Un caso que seguramente ya todos y todas han escuchado, el caso de esta persona en la pirámide del Sol, en Teotihuacán, y que termina, lamentablemente, la persona pues perdiendo la vida por su propia mano. Pero ese no es un caso que le corresponde al estudio del riesgo suicida. Es un caso de criminalística, punto. No hay nada más que decir. Es decir, yo no tengo que hablar de ese caso, no a mí me corresponde. Pero sí me corresponde ayudarles a que tomemos evidencia y claridad de lo que significa este tipo de cosas. Creo que esto no está... Ahí está, ya está. Bien, tenemos que partir de un esquema que nos ayude a entender qué es esto de la condición de riesgo. En primer lugar, estamos hablando de alrededor de 700,000 muertes al año, es decir, una muerte cada 40 segundos. En estos 45 minutos que me están permitiendo compartir con ustedes, pasen la cuenta de cuántas personas van a morir por suicidio. Muchísimas personas. Otro dato importante es que, estadísticamente hablando, es la tercera causa de muerte en la población de 15 a 29 años, es decir, la gran mayoría de las y los estudiantes. Y uno podría cuestionarse, ¿por qué esa tasa? Si se supone que tenemos que tener en esta edad sueños, metas, anhelos, si tenemos que perseguir muchos elementos, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo que en este rango de población se estén presentando una de las muertes más complicadas de entender? Otro dato también importante es que el 77% de los casos ocurren en países de ingresos bajos y medios. De repente hay ese mito de creer que cuando la persona está en un ámbito de riqueza, entonces esto contribuye a esta condición. Y no es así, tenemos que entender que realmente hay elementos estructurales que muchas veces no se toman en cuenta al momento de hablar de esto. Otro dato, los hombres tienden a morir más por suicidio. Prácticamente en cualquier región del mundo, el 80% de las muertes por suicidio es de hombres, aunque hay una paradoja de género porque los intentos son más de mujeres. Por cada muerte por suicidio, se estima, hay estimaciones variables, pero por poner un promedio, se estima que cada muerte por suicidio tiene 20 intentos de otras personas. Aquí en Yucatán llevamos aproximadamente los últimos 5 años por arriba de los 300 muertes por suicidio. Pero hay otro dato también importante. Hay un subregistro de muertes por suicidio. Es decir, de esos datos oficiales que de por sí ya son, vamos a decirlo así, alarmantes, tomemos en cuenta que hay un subregistro. Todavía recientemente fui cercano a un caso en donde la persona muere por suicidio, había claras evidencias de una muerte por suicidio, sin embargo, por un tema del seguro, es decir, porque muchos seguros no aplican si la persona muere por suicidio. Entonces, ¿cuál fue el registro oficial de esa muerte? Un accidente, pero en realidad fue una muerte por suicidio. Entonces, imagínense, tenemos un subregistro. Las muertes en Yucatán superan desde hace 5 años más de 300 muertes anuales. Estadísticamente hablando, Yucatán es el segundo lugar a nivel nacional en muertes por suicidio. Pero hay una paradoja. Somos el último lugar en muertes por homicidio. ¿Qué pasa ahí? Es decir, desde el punto de vista estadístico y genérico, podríamos decir, Yucatán es un estado seguro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Yucatán es un estado en donde la gente quiere venir a vivir. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad, porque es un entorno inmerso en la paz y el bienestar. Pero aunque esto suene un poco raro y extraño,
estar en Yucatán te da más posibilidades de que te des muerte a ti mismo o a ti misma a que alguien más te dé muerte. ¿Qué está pasando? Y tenemos que preguntarnos realmente eso. Otro dato que también es importante establecer, porque se nos pasa por alto, es que el tema del suicidio no acaba con la muerte de la persona. Resulta que hay una investigación específicamente de la Universidad de Kentucky que encontró que una muerte por suicidio tiene una afectación de hasta 135 personas. Y esta afectación, se han hecho estimaciones más o menos, de que de 15 a 20 personas en promedio, de esas 135, pueden pasar por un duelo complicado y complejo. Por cierto, es un duelo que la tanatología se queda corta para abordar. Y lo digo con mucho respeto, han formado en tanatología. La realidad es que el duelo por una muerte por suicidio es sumamente complicada. Requiere una formación específica en posvención, profesionales capacitados en posvención que acompañen un duelo que es sumamente difícil de acompañar. Porque este duelo complicado resulta que se convierte en un factor de riesgo que abona a la presencia de más muertes por suicidio. Por eso luego, otro de los mitos es creer que el riesgo suicida es un tema heredable. De hecho, he escuchado que se ha afirmado que en Yucatán existe un gen ancestral maya que hace que nosotros y nosotras tenemos una mayor inclinación hacia la depresión y que por eso ocurren tantas muertes por suicidio en Yucatán. Por cierto, no sé si lo sabían, para hay una investigación que realizó el doctor Orlando Casares y la doctora Damaris Estrella, que vino a erradicar la idea de que en Yucatán teníamos una diosa del suicidio. Se llegó a afirmar por muchísimos años que la diosa Ishtar era la diosa del suicidio y entonces ahí se demostraba que nosotros como cultura teníamos una inclinación hacia la muerte por suicidio. Orlando y Damaris dijeron, a ver, aquí hubo una confusión. Jamás fue una diosa del suicidio. Resulta que era una diosa orientada hacia Casa del Venado. Ah, caray. Y entonces, ¿cómo nos explicamos esto? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar no únicamente de salud mental. Ojo, no quiere, dice que no quiere. Tenemos que hablar no únicamente de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de una arista que es individual. La atención en salud mental es individual. Hay una persona que no cuidó su salud mental y por lo tanto se le presenta una problemática. Y ya que la problemática está presente, la persona tiene que buscar ayuda. Hoy, el nuevo, vamos a decirlo así, el pobre es pobre porque quiere, es ve a terapia. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no se repitió eso? El pobre es pobre porque quiere, porque no hace lo necesario para que salga de esa pobreza. Y hoy la nueva versión de este eslogan es ve a terapia, porque todo lo queremos resolver con terapia. Pero resulta que no todo se resuelve con terapia. Ejemplo, consultante, mujer, recién egresada, hablando de recién egresados, que recientemente había puesto su consultorio odontológico, porque era una egresada del área de odontología, en donde había juntado el dinero suficiente con su familia para poder rentar un espacio, invertir en todo lo que necesitaba para la atención al público, y en el día de su sesión, horas previas, tiene una reunión con la persona que le rentaba su espacio. Le comunican que a partir del siguiente mes, ese espacio en el que habían acordado un monto, ya no iba a ser ese. Porque resulta que como habían construido algo novedoso cerca del lugar,
iban a aumentar los precios porque ya tenía un mayor valor el espacio ahí. Y que si ella quería quedarse allá, tenía que aceptar ese incremento. Pregunta, ¿ese es un tema de salud mental que corresponde a la atención psicológica resolver? ¿O es un tema de salud social que corresponde al ecosistema voltear a ver? Porque insisto, podemos hablar re bonito de la salud mental y lo importante que es para todos y para todas, pero tomemos en cuenta que hasta la misma salud mental es un privilegio. La salud física lo es ya de por sí, lo sabemos. La salud mental lo es aún más. Vuelvo a lo mismo. Ve a terapia. Ajá, pero ¿cómo voy a terapia? Si cuando yo voy al espacio público está saturado. Y no importa si estoy en crisis o tengo una necesidad de atención inmediata, me van a dar citas dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Y la frecuencia va a ser también en ese mismo sentido. Pero es que no estás haciendo lo necesario para que te sientas bien. Y si quiero acceder a una atención de calidad, con modelos basados en evidencia, porque también hay que enfatizarlo, lamentablemente, también hay que decirlo, lo pongo sobre la mesa con un sentido crítico. Hay oferta de atención psicológica, pero no toda esa atención psicológica de calidad, con modelos basados en evidencia. Hay mucha pseudoterapia ahí, hay muchísima. Y entonces, si yo puedo acceder a un espacio privado, la recomendación siempre va a ser por parte de nosotros que nos dedicamos al ámbito privado, ven a sesión cada semana. Oye, pero o vengo a sesión cada semana o saco dinero para que yo pueda comer. Porque, insisto, aquí tenemos una paradoja. Porque uno puede decir, oye Edgardo, pero no es tu vocación ayudar a las personas. Sí, pero Edgardo Flores está inmerso en un modelo capitalista que oprime la economía de Edgardo Flores y se ve obligado a tener una tarifa quizás no tan accesible para todas las personas. ¿A quién culpamos? ¿A la persona por no ir a terapia? ¿A Edgardo por ser insensible, no bajar sus precios? Tenemos que voltear a ver un ecosistema. Tenemos que voltear a ver una estructura que está afectando todas las dinámicas en donde estamos inmersas. Si no volteamos a ver la estructura, es porque la hemos normalizado. Tenemos que ampliar esa mirada. No podemos hablar únicamente desde la salud mental, creyendo que es un tema únicamente individual. ¿Por qué? Por eso yo, cuando alguien habla e insiste, es que es una decisión. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque está inmerso en un sistema, en una estructura, en toda una complejidad de variables que van a influir en su realidad económica, social, cultural, educativa, y que van a dar como resultado eso que llamamos pobreza. Y lo mismo pasa aquí. Cuando hablamos de una cuestión de riesgo, no estamos hablando de una decisión. La gente dice, es que deciden morir. Es que son personas locas, trastornadas, que solo quieren llamar la atención, que están buscando manipular. Pero no es una decisión individual. El enfoque tradicional, ¿qué nos dice? Está centrado en lo clínico. La respuesta está en lo clínico. Y ahí estamos exigiendo que haya más psicólogos y psicólogas en los diferentes entornos. Porque los psicólogos y psicólogas van a salvar nuestra salud mental. Les decía, hay un riesgo que está asociado a locura, a trastorno, a fracaso, a manipulación. Es una persona débil, es una persona cobarde, es una persona que solo quiere llamar la atención. Es que la juventud de ahora son de cristal, fácilmente se deprime. Oye, ¿cómo no me voy a deprimir si hace 10 años, depresión entre comillas, lo estoy usando del término cultural, si hace 10 años con 50 pesos podía yo comprar 5 gansitos? Y hoy con los mismos 50 pesos, ¿cuántos gansitos me puedo comprar? 1.
porque ya cuestan 26 pesos. Un gansito. Hay un ejemplo que yo pongo y siempre lo pongo con mucho cariño, con mucho respeto. Cariño, ¿por qué? Porque es un ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo fue campesino. Esa era su principal fuente de ingresos, ser campesino. Y afortunadamente, en esta condición de ser campesino, juntó un dinero suficiente para comprar un terreno a 2,5 cuadras del centro de Valladolid. Yo soy vallisoletano, crecí hasta antes de la universidad en Valladolid. Si alguien conoce Valladolid y ubica la Casa China, yo crecí al ladito de la Casa China. Si yo quisiera hoy, 21, creo que es 21 de abril, ¿no? Y yo fuera con mi tía, que es la que actualmente vive en ese lugar, y le dijera, tía, véndeme por favor este espacio, quiero comprarlo, quiero que sea de mi pertenencia. ¿Por qué? Si mi abuelito pudo, siendo campesino, pues ¿qué no voy a poder yo, que tengo incluso hasta un posgrado y que aspiro a estudiar un doctorado y que tengo un ingreso seguramente muchísimo más alto que mi abuelo? Seamos realistas. Me alcanzaría en este momento comprar ese mismo terreno que logró comprar afortunadamente, gracias abuelo, mi abuelito siendo campesino. Por eso les digo, no podemos únicamente señalar a la persona como la única responsable de una realidad. ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser las acciones? Pues ve a terapia. Toma tus fármacos. Ve al internamiento. Pero cuando hablamos de un enfoque sistémico, estamos hablando entonces de un entramado de factores en donde sí van a haber implicaciones biológicas, por supuesto, van a haber implicaciones psicológicas, pero no vamos a soltar las implicaciones sociales que están también influyendo de forma significativa en esto. Entonces el riesgo ya se ve como el reflejo de este sistema. Alguna vez lo he dicho, en entornos en donde la violencia es evidente, ¿cuál es uno de los resultados? La muerte. Por eso tenemos lamentablemente guerras en donde uno de los datos que comúnmente se da es tantas personas han muerto. Y entonces eso tendría que llevarnos a cuestionarnos. ¿Y no será que aquí, en nuestro entorno, también hay violencias, pero violencias sutiles que hemos normalizado y que por eso, como una variable, no la única, también estamos teniendo como resultado muertes? Tenemos que ampliar esa mirada. ¿Por qué? Porque únicamente cuando podamos ver un sistema más amplio, podemos hablar de una intervención multinivel y en donde ya no solamente es responsable la persona, sino ya hablamos de múltiples corresponsabilidades. Rápidamente, hay una propuesta actualmente que es maravillosísima, ha demostrado evidencia, Marshall Linehan con la DBT. Ella habla de 3 componentes. Hay otras teorías también maravillosas que hay que revisar, no es la única, pero lo voy a tomar como base para explicarles esto que les estoy diciendo. Marshall Linehan dice, obviamente hay cuestiones individuales, una vulnerabilidad emocional en los términos de, en donde hay predisposiciones biológicas, hay condiciones individuales a nivel psicológico, pero hay un ambiente que invalida la experiencia particular de una persona. Y que en esa combinación surge entonces la desregulación emocional, comúnmente asociada a condiciones de riesgo, conductas autolesivas, consumo de alcohol, riesgo suicida, y pónganle ustedes la conducta que riesgo que quieran y manden. Pero que al final de cuentas, al menos desde la propuesta de ella, se establece precisamente esa convergencia entre elementos individuales que, ojo, hay algo que yo enfatizo mucho en la psicoterapia que yo imparto con las personas que van conmigo. Lo que pensamos ni siquiera es producto original mío. Yo no pienso como pienso porque yo haya decidido pensar así.
Yo pienso como pienso porque tengo un entorno familiar, social, cultural, ideológico, político, educativo, religioso, histórico, antropológico, tecnológico, que influye en cómo en este momento estoy pensando. Pero ¿qué pasa? Que este entorno cultural nos enseña muchas condiciones que tenemos que tomar en cuenta. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una invalidación que está institucionalizada culturalmente. Cuando alguien expresa malestar, solemos responder de ciertas formas. Vamos a hacer algo muy sencillo. Les voy a preguntar, les voy a hacer una simple pregunta y respondan lo que en automático han aprendido a responder. ¿Cómo están? Bien. Alguien rompió el esquema. Alguien rompió el esquema. Pero culturalmente, ahorita regresamos a las preguntas, pero culturalmente, vean cómo está automatizada el ocultamiento del malestar. Digo, tampoco es que nos pasemos todo el tiempo diciendo, me siento triste, me siento mal, porque, ojo, porque también aprendemos a ocultarlo, porque sabemos que hay un entorno que no va a acompañar esa experiencia de malestar. Porque muchas veces también hemos escuchado eso, es que tienes que decir lo que tienes. A ver, ¿me explicas cómo voy a decir lo que tengo? Si cada vez que lo he intentado, he recibido frases como, te pasas, exageras, no es para tanto, haces un vaso con agua, hay personas peores que tú, échale ganas, pon de tu parte, ten fe, confía, decreta que el universo va a trabajar para ti, visualízate. Dios te lo va a solucionar. Caramba, pues entonces ya no vuelvo a contar que me siento mal, porque cuando lo expreso, resulta que invalida mi experiencia de malestar. Perfecto, ahí está. ¿Se dan cuenta? Es que si no volteamos a ver esto, estamos formando parte de esto. Y entonces aquí es donde pasa esto. No expresar malestar no significa no tener malestar. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que minimiza. No es para tanto. Una cultura que niega. No pasa nada. Ya pasará. Son dos cosas. Ridiculizamos. Ay, eres un exagerado. Eres una exagerada. Nada que ver. Haz un drama en un vaso con agua. Que compara. Hay gente peor que tú. Sufrimiento el mío, lo tuyo no es nada. Yo he tenido una vida. O una cultura que sobreregula. Tú puedes con todo. Ánimo. Confía. Visualiza. Cree en ti. Hay una guerrera o guerrero interior dormido y que va a despertar y te va a eliminar. Pero al final de cuentas, cualquiera de estas versiones, lo que en realidad está haciendo es invalidando una experiencia de malestar. Porque en ese intento de compartir lo que me está pasando, recibí alguna de estas. Y ojo, las personas que hemos, y me incluyo, que hemos dicho alguna de estas frases, no las decimos porque seamos malas personas. Las decimos porque son las cosas que la misma cultura nos enseñó a decir. Les decía, nuestros pensamientos ni siquiera son producto original nuestro. Son la convergencia, el resultado de los distintos entornos que nos han educado. Y entonces cuando alguien llega a mi lado y me dice, oye, me siento mal, me siento muy triste, y yo le respondo, vamos por 2, con ese te quita. Esa suena mejor, ¿verdad? Jamás, en la existencia, ¿no? Es un factor de riesgo importante el comportamiento de riesgo. Pero al final de cuentas el ejemplo es ese, ¿no? Que tomemos conciencia de cómo
La persona no es el único responsable de que se esté sintiendo mal. Hay un ecosistema que está contribuyendo en forma significativa en esto. Por otro lado, tenemos el mandato de la felicidad. Se nos impone la felicidad. Hay un concepto y hay un libro que justamente se llama la happycracy. Se nos impone la felicidad. Tenemos que mostrar que estamos bien. Ya hicimos el ejercicio. ¿Cómo están? Bien. Es el máximo. No estoy diciendo que de repente no utilicemos como estrategia un poco el sentido positivista. El detalle es cuando se convierte en imposición. El detalle es cuando ya se ve como una regla, como una norma, y que si manifiestas malestar, entonces estás fracasando. Porque ¿por qué te sientes mal? Si tienes familia, si tienes comida, si tienes la oportunidad de estudiar una carrera, si tienes amigos, amigas. Y entonces caemos en esta trampa. La felicidad es una decisión. Es que tú decides ser feliz. Tú sabes si quieres seguir haciendo el drama que siempre haces todo el tiempo. Yo muchas veces les digo a las personas, bajo el modelo basado en evidencia con el que trabajo, la felicidad es un entrenamiento. Se entrena para ser feliz. Lamentablemente también hay que cuestionar hacia dónde nos están enseñando que se encuentra la felicidad. Porque si nos dicen que la felicidad está en el bienestar, placer, gozo, alegría y entusiasmo, lamento decirles que ninguna de estas 5 son permanentes. Y por eso la gente erróneamente cree que la felicidad no puede ser permanente. No es cierto, la felicidad sí puede ser permanente, pero resultado de un entrenamiento. Postdata, de toda la vida. No de un ratito. De toda la vida. Ya después en otro momento hablaremos del concepto de felicidad con el que yo trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos recetas. Oye, si quieres atender tu salud mental, ve a terapia, colorea mandalitas, abraza arbolitos, respira, haz yoga, ve al masajito, al viajecito, sal con tus amiguitos y amiguitas. Y si te sientes mal, es tu culpa porque no estás siguiendo la receta que te está garantizando la felicidad. Sorpresa, tengo a muchas personas en consulta en condición de riesgo que han intentado todos los días alguna de estas estrategias y el malestar no desaparece. Porque el malestar no es un tema netamente individual. Paréntesis, y aprovecho el comercial, el día 7 de mayo voy a dar una conferencia online para hablar de las 7 emociones guía, de por qué una persona llega a tener pensamientos de muerte. Al final les pongo un QR donde van a poder ver un canal de WhatsApp y ahí es donde voy a poner la información pertinente. Cierro el comercial. Pero al final de cuentas, regreso a esto. Si no cuestionamos estos elementos, vamos entonces a considerar que el problema es algo individual. Y no quiero pasar por alto el tema de las redes sociales. Porque aquí tenemos más que nunca más claro que las redes sociales por supuesto que van a amplificar estas vidas maravillosas, estas vidas perfectas, en donde vamos a caer en una comparación constante. Oye, esa persona se fue de viaje, esa otra persona está comprando el auto, esa persona salió con sus amiguitos y amiguitas, esa persona, mira, tiene el cuerpo que yo quisiera tener, esa persona... Y todo el tiempo, y ojo, hoy está demostrado, por eso recientemente acaban de perder un juicio en los Estados Unidos, Meta y Google, porque las redes sociales fueron creadas bajo principios conductistas que generan la permanencia en la pantalla. Y por cierto, hay algo muy delicado que también impacta en las redes sociales, el sesgo de confirmación. Está haciendo que estamos perdiendo cada vez más el pensamiento crítico.
¿Por qué? Porque a la red social le interesa mostrarte aquello que es coherente para ti. Jamás te va a enseñar algo que pueda llevarte a alejarte de la pantalla. Jamás. Y creemos que esa es la verdad. Si yo fuera alguien, por ponerse un ejemplo, fan de Donald Trump, probablemente los algoritmos de cualquier red social me van a mostrar a personas hablando maravillas de Donald Trump. Si soy alguien en contra de él, mis redes sociales seguramente van a arrojarme material y contenido relacionado con personas que hablan en contra de él. Pregunta, ¿y cuándo lo cuestionamos? ¿Cuándo hacemos ese ejercicio de pensar críticamente de que estamos teniendo una percepción distorsionada de esta realidad que va a agravar la soledad y el malestar emocional? Por cierto, si no lo sabían, el año pasado, en agosto, si no me equivoco, igual y si me equivoco, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud saca un documento en donde habla de la soledad como un problema de salud pública. Es la primera vez que la OMS utiliza un concepto que yo llevo hablando desde hace 2 o 3 años, salud social. Soledad como problema de salud pública. Pero es que la persona no busca redes de apoyo, la persona no sale al encuentro de sus hermanos y hermanas, la persona no participa. Pero hay que preguntarnos qué parte del sistema quizás está promoviendo que esa persona no participe. Y entonces el fracaso personal es el resultado de no seguir esas recetas que te prometen la felicidad. El fracaso es tuyo, jamás es del sistema. El sistema es perfecto, maravilloso. Cuando surge la revolución industrial, el capitalismo nos prometió bonanza. 2026, aumento en depresión, aumento en ansiedad, aumento en muertes por suicidio, aumento en muchas aristas, consumo de alcohol. ¿Dónde está esa bonanza que nos prometió el modelo capitalista? ¿No tendríamos que ya cuestionar urgentemente los modelos sociales y económicos en los que estamos inmersos, inmersas? Porque no están dando lo que dijeron que iban a dar. Pero vuelvo a lo mismo, probablemente no lo cuestionamos porque formamos parte de ese mismo sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una violencia sutil. Las muertes por agresión directa son claramente visibles. Pero tenemos una violencia, especialmente en nuestro estado, una violencia que está basada en elementos estructurales, desigualdad, pobreza, dificultad de acceso a la salud, son tipos de violencias. Estigma del malestar, mitificación del suicidio, machismo, clasismo, discriminación, violencia de género. Yucatán tiene altas estadísticas en discriminación. El último dato que revisé, éramos el primer lugar en discriminación. No, pero aquí no ocurre, aquí estamos orgullosos de nuestra herencia maya. Importamos cada vez que hay oportunidad nuestra guayaberita, nuestro hipil. Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Aquí en Yucatán no tenemos abuso sexual infantil. Un tema sumamente delicado y lamentablemente frecuente que no se está desarrollando ni tocando en diferentes esferas. Pero aquí no hay violencias, aquí somos un estado seguro. El último lugar a nivel nacional en muertes por homicidio. Y entonces, ok Edgardo, ya nos pusiste el panorama tétrico. ¿Qué hacemos? Ok, aquí está la propuesta, no todo es cuestión negativa. Tenemos que hablar entonces de que, como les decía, el actuar no puede ser solo individual. Tenemos que hacer un actuar desde diferentes niveles. Un actuar a nivel sociocomunitario a través de políticas públicas, reducción de desigualdades, construcción de redes de apoyo. Un actuar a nivel institucional en donde se creen conscientemente espacios seguros, protocolos claros. Tenemos ausencia de protocolos de actuación frente al riesgo suicida, no solamente en las escuelas, en cualquier espacio social que quieran. Todos los espacios sociales deberían tener protocolos de actuación frente a condiciones de riesgo. Acceso equitativo.
A nivel relacional, consolidación de habilidades de escucha y validación empática. Y a nivel individual, pues obviamente generar espacios de psicoeducación y conexión con recursos del entorno. Uno de los aspectos. La condición de riesgo tiene TLP, es cierto, es un mito. Pero ahorita todo se explica con TLP. Pero cuando yo le pregunto a las familias, oigan, ¿y alguien les ha explicado qué significa tener depresión y cómo acompañar a una persona con esta condición? ¿Cuál es la respuesta común? Nadie. Absolutamente nadie. Y entonces, ¿cómo el entorno va a acompañar si ni siquiera tienen las herramientas más básicas para acompañar una condición de riesgo? Y aquí les presento el modelo propuesto, el modelo vida. Un modelo que converge a distintos niveles la actuación. Un modelo que no únicamente va a señalar a la persona como la única responsable, sino que tenemos 4 elementos, que cada uno de estos elementos puede tener propuestas de acción particularizadas dependiendo del entorno también en donde se aplica. Un entorno que ayude a crear como habilidad la validación emocional. Un entorno que busque esa integración comunitaria y no siempre con el título de prevención del suicidio. Muchas veces les he dicho a las personas, no toda acción de prevención del suicidio se tiene que llamar prevención del suicidio. A veces se puede llamar partido de fútbol, a veces se puede llamar vamos a pintar, a veces se puede llamar vamos a reunirnos para hablar de un libro. No toda estrategia de prevención del suicidio tiene que estar llamándose prevención del suicidio. Y obviamente campañas que sigan luchando contra la desmitificación. Y aquí hay un punto también importante. ¿Han escuchado del efecto Werther? Si no lo han escuchado, tenemos un grave problema. Porque el efecto Werther es una variable más dentro de este ecosistema y dentro de esta complejidad. El efecto Werther también se le llama erróneamente, pero lo utilizo para que se entienda, efecto contagio. Porque a mí no me gusta el término, porque no es un contagio. Pero sí se ha estudiado que cuando se da una muerte por suicidio, sobre todo de alguien con cierta relevancia en el entorno social, esta muerte impacta al entorno y puede incentivar, favorecer otras muertes por suicidio. Esto ha sucedido con las muertes de Robin Williams, Kurt Cobain, Amy Winehouse y... ¿cómo se llama él? Me acordaré en algún momento. Pero ha sucedido en muchas ocasiones. Y ahí los medios de comunicación tienen un papel importante. Porque los medios de comunicación, no digo que todos, pero cuando se da a conocer una muerte por suicidio, lo meten a la sección de nota roja. Y la sección de nota roja es descriptiva. Y las guías de lenguaje actualizado, sensible, para hablar del riesgo suicida, es no describir ni mencionar jamás el método. Hoy hablé de suicidio. ¿Alguien vio algo relacionado con algún método? ¿Han estado en otras conferencias donde han hablado del suicidio y han visto métodos? Yo sí. Y en congresos internacionales. Eso es un lenguaje desactualizado, porque claramente lo dicen las guías. No se menciona jamás el método. Jamás. Y además, otro error que cometen los medios de comunicación es asociar causa. La persona murió por suicidio porque terminó su relación de pareja, porque estaba consumiendo alcohol, porque acaban de detectarle una enfermedad. No es causalidad, eso probablemente fue el detonante. Pero había muchas otras variables complejas que estaban detrás. Y necesitamos acción institucional, no solamente a nivel gubernamental. Es maravilloso que exista un programa como Aliados por la Vida, pero Aliados por la Vida será insuficiente si no involucramos a los otros sectores para que también hagan la parte que les toca. Ya para ir cerrando. Entonces, con todo esto tenemos que la paz no se va a construir solo evitando la violencia. Se va a construir transformando cómo respondemos
al sufrimiento del otro o de la otra. Porque el riesgo no es individual. Espero que esto haya quedado claro. La cultura emocional moldea este riesgo. La estructura social amplifica este riesgo, pero solo la corresponsabilidad. Todos y todas podemos prevenirlo. Nadie queda exento de esto. Y concluyo entonces con esta frase, que es una de las frases que repetimos como loritos y loritas quienes dedicamos a trabajar con este tema. Una muerte por suicidio no es culpa de alguien en específico. Sin embargo, la prevención es responsabilidad de todos y de todas. No únicamente de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, gobierno, escuelas, sino de todos y de todas. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, chismes, zapatazos, globazos. Adelante, por favor. El cerebro, la zona frontal, la límbica, la emocional, las experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es una cosa que la persona que llega a tener esa mente suicida no tiene que tener nadie culpa, nadie la tiene porque tiene tal vez algún mal funcionamiento del cerebro, no me acuerdo el nombre, a planear, porque allá nos llegó a decir en la universidad, no crean que el que se suicida es, ay, mares por héroe, por cobarde, al contrario, tiene mucho